Ahora vamos a escuchar a la consejera María del Mar Trejo, quien es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Es presidenta también del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Ella tiene también una amplia trayectoria en la materia, ya que ha sido consejera electoral del Consejo Local y de los consejos distritales del IFE en ese momento, ahí en Yucatán. Y además, hay que mencionar, también ella es una amplia promotora y ha trabajado ampliamente por la inclusión en todos los sentidos dentro de una elección. Entonces, yo creo que en este tema, sin duda, va a tener mucho que comentarnos, y además también va a tener una visión no solo de la organización, sino también de cómo es el trabajo respecto a otras autoridades electorales, es decir, el trabajo entre autoridades electorales, porque muchas veces me parece que parte de lo que pasa en el medio es que creemos que somos autoridades electorales por separados, pero al final todos trabajamos por el mismo objetivo y debe de haber una unidad y debe de haber un trabajo colectivo y mucha comunicación justamente para conocer los retos y las buenas prácticas en otros sentidos. Consejera María del Mar Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y pues me pareció muy interesante lo que comentaban, ¿no? De la coordinación, Arturo, entre el INE y, por ejemplo, en el caso de Yucatán, creo que uno de los éxitos de las elecciones en Yucatán ha sido esa maravillosa y ese engranaje que se ha logrado entre el Instituto Nacional Electoral en Yucatán y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Siempre hemos tenido muy buena coordinación, comunicación, reuniones periódicamente, y creo que ha sido un gran engranaje que nos ha permitido tener un panorama en las elecciones, pues de que estamos dentro de un sistema nacional de elecciones y que tenemos que todos jalar, ¿no? en el mismo barco, y las decisiones que se van tomando, aunque se tomen algunas a nivel local y otras a nivel federal, al final nos afectan a ambos o nos benefician a ambos. Entonces creo que hay que ir en ese sentido. Algo que no puedo dejar de mencionar es que Yucatán se ha distinguido por la alta participación en las jornadas electorales, ¿no? Tanto federales como locales. A nivel nacional, la participación ciudadana yucateca en el proceso electoral, por ejemplo, ordinario 2017-2018, fue de 75.4% de la lista nominal, y ha representado la más alta participación en el país. Para el caso de la gubernatura, con 73.2%, para diputaciones locales 73.4%, para regidurías también vamos por allá en el 74%, y tenemos municipios con muy alta participación como Mayapán, Tatsiú, Yatzilquín, que tienen hasta 95.6% de participación, ¿no? Entonces, pues yo creo que en comparación con otros estados, Yucatán siempre ha ganado los primeros lugares, el primer lugar en varias ocasiones, y siempre ha estado, como dicen, en el top 5 de los estados con mayor participación ciudadana, ¿no? Entonces sí, desde la conformación, ¿no? del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán en los procesos electorales desde el 2014, sobre todo en los procesos electorales locales ordinarios, pues han destacado temas trascendentales, y yo creo que uno de los que ha sido muy polémico, pero a la vez muy llamativo, y que podemos resaltar en Yucatán, ha sido y que ha llegado incluso a tribunales, es el de la integración paritaria del Congreso del Estado de Yucatán. Creo que en muchos estados se ha dado esta situación, ¿no? de que se han emitido lineamientos para garantizar la paridad. Yo escuchaba a los compañeros y a la compañera, son cosas que ya van en avanzada, que se han logrado, que ya estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad, en otras acciones más allá, ¿no? Pero sí, en Yucatán creo que este tema de la integración paritaria desde 2014-2015, yo aún no estaba todavía como consejera, pero viendo lo que sucedió, ¿no? en Yucatán, desde esa época el Consejo General del Instituto
realizó la acción afirmativa para integrar en paridad el Congreso del Estado y lamentablemente llegó a tribunales y esto no sucedió, ¿verdad? Se revocó la decisión de que fuera paritario el Congreso del Estado, la medida que se había tomado. Entonces, pues es importante señalar que en Yucatán, aunque es el estado más seguro del país, el tema de la participación política de la mujer pues es muy álgido, ¿no? Yucatán sabemos que es pionero en el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres en México. Precisamente ayer celebramos y conmemoramos 13 de enero de 1916, ¿no? Que se celebró el primer Congreso Feminista en todo México y el segundo en Latinoamérica, que se realizó precisamente aquí en Yucatán. Y pues los nombres de Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid, Beatriz Peniche y Rosa Torres, que fueron las primeras diputadas, la primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida, pues son nombres que han marcado historia. Y pues con miras a que este principio de paridad fuera aplicado estrictamente, el YEPAC, después de la experiencia de 2014-2015, pues sí, obviamente en 2017-2018 se hicieron los lineamientos, ¿no? Para garantizar la paridad con todo el tiempo necesario, antes en el proceso electoral muy al inicio, con todo el tiempo para que los partidos pudieran tener toda esta perspectiva, ¿no? Y creo que uno de los datos interesantes que podemos ver en estos lineamientos, porque en todo el país hay diferentes acciones, ¿no? Pero una de las que se puso fue que la suma de las candidaturas por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, la suma del total de esas candidaturas debería corresponder al 50 y 50 a mujeres y hombres, ¿no? Bueno, como piso mínimo. Entonces, en Yucatán, pues, aún con todas las acciones que se hicieron, pues siguió quedando el Congreso, ¿no? En el 2017-2018 con 14-11 14 mujeres, 14 hombres y 11 mujeres, ¿no? Y tuvimos que volver a hacer esa acción afirmativa. En este caso, tuvimos que emitir criterios un poco antes de la sesión de cómputos para poder ver cómo se iba a integrar, ¿no? Cómo se iba a hacer el movimiento, porque en Yucatán, no sé, como en algunos otros estados, tenemos la famosa lista de repechaje, como le llamamos, que se tienen que integrar en las listas, no tanto con los de mayoría relativa, se va haciendo como una sábana, ¿no? Que se va intercalando y con los segundos mejores perdedores. Entonces, toda esta manera de repechaje que se hace en Yucatán, pues sí complica un poco más cuál va a ser al que se va a mover, ¿no? Entonces, pues para no hacer muy largo esta historia, ¿no? La idea fue que desde 2014 a 2015, el mismo criterio que utilizó el instituto, el YEPAC, y que fue revocado por el tribunal. En 2017-2018 hicimos la acción afirmativa, se utilizó el criterio, pero aunque el tribunal electoral local revocó, pero llegó al tribunal regional de Jalapa y ellos confirmaron la acción y al final la sala superior nos dice que ahora tendríamos que hacer, que estuvo bien la acción afirmativa de paridad, pero que tendríamos que mover a los que nos habían dicho en 2014-2015 que no, ¿no? A los de mayoría relativa que se quedaban en la lista de repechaje. Entonces, todas estas, pues no sé, digamos, situaciones que se dan para lograr que sea paritario el Congreso del Estado de Yucatán, pues creo que muestra esa determinación, esa convicción, pues de las personas que formamos parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para lograr que las elecciones pues sean incluyentes, que de verdad se respeten todos estos principios que tenemos en la Constitución. Y pues otros temas que quería yo comentar, la verdad es que todos los que ya han puesto sobre la mesa, todos mis compañeros y compañeras presidentes y presidenta de los organismos, pues realmente creo que los compartimos en muchos estados, ¿no? Pero por ejemplo, en Yucatán pudiera hablar de una experiencia que se realizó, que nosotros le llamamos la ciudadanización en la organización de los debates.
también, por ejemplo, el proceso de integración de los consejos distritales y municipales electorales, el tema de candidaturas independientes, que en Yucatán también desde el 2007 tenemos esa figura en la participación, y podemos decir que, por ejemplo, en el tema de la ciudadanización de los debates, lo que se hizo fue obviamente formar la comisión, ¿no? Precisamente en el instituto, pero sí se hicieron unas reglas básicas para la celebración de los debates entre las candidatas y los candidatos. Se trabajó mucho con la ciudadanía, con asociaciones civiles, incluso se hizo una jornada de ciudadanización de los debates, invitando a diferentes asociaciones y garantizando sobre todo en los debates la inclusión de la traducción a la lengua maya, el lenguaje de señas durante las transmisiones, y creo que se dieron debates muy sanos, pudiéramos decir, ¿no? Que no hubo tanta, o sea, esta forma en los debates que muchas veces, ¿no? De guerra sucia o de estar en estas situaciones. Creo que se logró con este trabajo que se hizo el poder aprobar estrategias, criterios específicos para la realización de los debates en Yucatán. Incluso, por ejemplo, se instalaron buzones para que la ciudadanía sugiriera qué temas querían que abordaran en los debates, y no solo en la ciudad de Mérida, en la capital, sino que también en los diversos municipios del estado. Entonces, todo esto hizo que creo que también la gente y la ciudadanía se sintiera apropiada de esas preguntas y de eso que se iba a tratar en cada uno de los debates. También es importante señalar que se hicieron 2 debates a la gubernatura, y uno de ellos se realizó en un municipio muy emblemático de Yucatán que se llama Valladolid, y que realmente es un municipio al interior del estado, y creo que fue una de las acciones muy exitosas para seguir incluyendo a la ciudadanía. Incluso la invitación a los debates también fue abierta en ciertos sectores, o sea, cuidando, ¿no? Que todas y todos pudieran tener alguna representación dentro de los debates. Y pues ya en la parte, pasando al otro que les comentaba, que sería la renovación de los consejos municipales y distritales en Yucatán, pues hay que decir que tenemos 106 consejos municipales y 15 distritales, y que realmente cuando se hizo la selección, creo que algo que realmente hay que señalar es que también se tomó como una acción, pudiéramos decir, afirmativa, ¿no? Dentro de la convocatoria y dentro de las entrevistas y todo lo que se realizó, y que fuera la preferencia a los hablantes de lengua maya en nuestro estado, que se les dio durante todo el proceso. Que las entrevistas, ¿no? Cuando se iba a seleccionar, lo que hicieron en ese momento fue asistir a varios de los municipios, ¿no? Para acercarse más hacia las ciudadanas y los ciudadanos que quisieran participar, y tuvimos una alta participación de ciudadanas y ciudadanos. Y también incluso ya en ese momento, que todavía era, creo que bueno, en octubre más o menos, septiembre de 2017, que todavía no estaba esto de las tecnologías con todo lo que ahorita estamos viviendo. Incluso en esa época se llevaron a cabo de manera virtual cuando fue necesario, con el uso de las plataformas tecnológicas. Y pues la verdad es que estos son algunos de los temas que yo les pudiera comentar en Yucatán. Creo que como han mencionado, si nos podemos saber cuáles son esos retos, esa perspectiva para el proceso electoral que tenemos en puerta, creo que uno de los retos principales es continuar con esta coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, teniendo siempre esta comunicación cercana, abierta, insistentemente, ¿no? Y sobre todo creo que un tema que pusieron en la mesa, y que eso ya lo teníamos nosotros aquí como un gran reto al que nos tendremos que enfrentar, es el tema obviamente de la pandemia, ¿no? De las medidas sanitarias, de este contexto que se vive, yo creo que en cada uno de los
estados, cada quien con sus particularidades, y creo que las experiencias que nos han mostrado Coahuila, Hidalgo, en cómo han llevado este tema de la pandemia con tantas estrategias, nos va a servir mucho a quienes vamos a enfrentar este reto en 2020-2021. Considero que, por ejemplo, acá en Yucatán ya empezamos a formar en coordinación con el INE, el Comité de Salud, empezar a ver todos estos protocolos que se van a trabajar durante todos los procesos que debemos seguir, ¿no? Incluso la implementación de diversos programas y de todo lo que tenemos que hacer durante el proceso electoral, pues tendrá que ser con estas medidas, ¿no? Otro reto que yo veo que también va a ser álgido en 2021, porque ya venimos haciendo tareas, ¿no?, a favor de que no exista violencia política contra las mujeres en razón de género, porque muchos institutos desde el 2017-2018 emitíamos guías, lineamientos, hicimos, creo que todo lo que estuvo a nuestro alcance, líneas telefónicas para denuncias, muchísimas estrategias, la red de candidatas, de comunicación entre candidatas que también hace la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Pero creo que estas reformas del 13 de abril de 2020 y todas las armonizaciones en los estados que van acerca de la prevención, erradicación de la violencia política en razón de género, considero que va a ser uno de los retos, ¿no? Este proceso especial sancionador que cada uno de los OPLES tendrá que implementar, sustanciar. Tenemos que tener esa perspectiva de género, tenemos que ver que esa ruta que siga el procedimiento especial sancionador, si se tienen que emitir medidas cautelares, órdenes de protección, o sea, cómo vamos a manejar con perspectiva de género ese tema, ¿no? Particularmente, creo que va a ser otra de las cosas a las que tendremos que poner especial atención. Y pues obviamente, como mencionaba el compañero de Oaxaca, ¿no?, las acciones afirmativas hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que veo que tienen un gran avance en Oaxaca y es un referente para todos los demás estados, que tenemos que seguir avanzando en este tema, y lo pongo como un pendiente y un reto que aún tendremos que seguir avanzando en Yucatán. Y solo me gustaría terminar afirmando, como venimos diciendo en AMSE desde hace algún tiempo, que la democracia se construye desde lo local, y creo que se construye día a día, elección tras elección. Yo creo que agradezco muchísimo a todos los compañeros y compañeras por las exposiciones que nos han hecho de estas experiencias, buenas prácticas y todo lo que aquí se ha plasmado el día de hoy. Muchísimas gracias.